cuál es su análisis al respecto. Y vamos a conversar en la entrevista principal con una persona que tiene ya muchísimo recorrido. No le gusta mucho que digan que fue expresidente del directorio de Codelco, pero sí fue profesor de la Universidad de Chile en la Facultad de Economía y Negocio. Óscar Landerreche, gracias por estar acá. Muchas gracias, Fernando, siempre un gusto venir por acá. Óscar, estamos pasando, así voy a ir desde lo superficial, que es evidente en lo inmediato. Estamos pasando por situaciones económicas que son bien particulares. Sí. A raíz de la situación de Rusia con Ucrania, se han dado una serie de fenómenos que tienen que ver con la inflación, tienen que ver con una serie de cosas, etcétera. China, por otra parte, está pasando una situación de la cual no se ha hablado mucho, que podemos hablar, pero que de pronto este gigantesco tigre empezó a ponerse más gatito. Estados Unidos, tú lo has visto, después del paso de Trump a Biden, bueno, está hoy día prácticamente con un Congreso dividido, con incertidumbre respecto de cuál es el futuro, y ni hablar de los países de América Latina, donde además hay elecciones en el mundo y básicamente se da una lógica, Óscar, de una vuelta a lo pendular. Si estabas aquí en la derecha, pasaste a tener un gobierno de izquierda. Si estabas en la izquierda, pasaste a tener un gobierno de derecha. O se acumulan de repente en determinados territorios gobiernos de un mismo signo que no se sabe exactamente qué puede significar o si es que esto eventualmente va a cambiar también en la próxima elección. ¿Cómo estás viendo tú, que eres un economista que está obligado a mirar la economía política, no solamente la economía cuantitativa clásica, digamos? Sí, te faltó Inglaterra, que se mandó una macana a la nueva primera ministra, bueno, como dicen los de argentinos, una macana, que le hicieron retroceder. Pero en fin, no, lo que ocurre es que yo creo que estamos en un escenario global de recesión fuerte, en que hay distintas razones, algunas más estructurales, ¿no?, que tienen que ver con la productividad en Estados Unidos, el freno en la capacidad de innovación de Estados Unidos, básicamente, que movió la economía durante 40 años, ¿no? El freno al proceso de expansión de la economía china, incluso la economía china, yo te comentaba un poquito antes cuando estábamos hablando, está en este momento administrando una crisis financiera de un calibre parecido a la subprime, ¿no? Evergreen, que esta compañía, pero hay más, hay un problema hipotecario muy parecido a la subprime gringa, pero administrado a la China, pero que le frena el sector de construcción y nos afecta el precio del cobre por esa vía. Los europeos están con problemas, obviamente la guerra, el tema energético. Los ingleses no saben qué, parece que están completamente perdidos. Y yo creo que al final, debajo de todo esto, lo que hay es que el proceso de expansión de la globalización que ocurrió después de la caída del muro de Berlín y que duró como 20, 30 años, ¿no? Y que fue absolutamente impresionante. O sea, las cifras, si uno las mira, la cantidad de gente a nivel global que salió de la pobreza, en fin, o sea, hay al César lo que es del César, tuvo efectos muy claros. Eso se agotó, ¿ya? Y mucha gente en el mundo desarrollado, analistas bien serios, están empezando a pensar que nos estamos enfrentando a una época más parecida a los años 70 que a los años 90, digamos. De que lo que viene es una época de poco crecimiento, de dificultad de los países desarrollados para satisfacer las aspiraciones de sus clases medias, ¿no? De situaciones como las que se están dando en las cuales los jóvenes que salen de las universidades, que entran al mercado laboral, creen que van a vivir peor que sus papás, en vez de mejor que sus papás, ¿no? Ese tipo de situación. Que eso sí que es distinto a cómo se veían las cosas hace 20 o 30 años Así atrás. es, pero los años 70 eran un poquito así, en Estados Unidos, etcétera. De cosas dramáticas, como tú sabes que la expectativa de vida en Estados Unidos se había detenido e incluso había empezado a bajar un poco la expectativa de vida ante la pandemia. Y con la pandemia obviamente se bajó fuerte, porque tienen todo tipo de crisis de drogadicción y cosas, tienen menos expectativa de vida que nosotros, Estados Unidos. Entonces hay problemas como bien serios
lo malo es que, a pesar de que alguna gente tiene como teorías bien peregrinas sobre lo que se puede hacer con la economía chilena, la verdad es que Chile es un país pequeño y que inevitablemente, cuya prosperidad inevitablemente va a estar unida al devenir económico del mundo a través de nuestras exportaciones, a través de los capitales que puedan invertir en nuestros proyectos productivos de distinto tipo. Y por lo tanto, cuando el mundo está mal, Chile va a estar mal. Mira, tú sabes que si uno retrocede a la Gran Depresión, a principios del siglo XX, cuando se hizo el conteo de los países peor golpeados por la Gran Depresión, tú sabes que el peor golpeado, adivina cuál es. Chilito, el peor golpeado por la Gran Depresión, según las cuentas que sacó el Fondo Monetario después, que se constituyó mucho después, cuando se hicieron los estudios. ¿Por qué? Porque eso, Chile es un país exportador de salitre, ya de cobre, etcétera. Un país, además, en esa época, un país que era muy importante, Valparaíso, el comercio internacional naviero, y todo eso se vino abajo, y obviamente un país como Chile es afectado por eso. Entonces, ahora, si uno quiere creer que Chile puede tener un modelo de desarrollo diferente a ese, yo creo que eso es un poquito voluntarista, ¿no? Países más grandes pueden tenerlo, pero Chile es un país chico. Pero estamos expuestos al mundo. Hay un punto muy interesante, yo te lo he escuchado a ti antes, decir, yo utilicé un proverbio japonés en Tolerancia Cero el domingo, en el Minuto de Confianza, que dice, cuando alguien quiere hacer algo, encuentra un medio. Cuando alguien no quiere hacer algo, encuentra una excusa. Sí. Bueno, para los efectos prácticos, yo y mi generación, y probablemente todos la generación de sobre 40 años que está viendo el programa, todos hemos escuchado desde hace por lo menos 20 años atrás que hay que invertir más en valor agregado, que hay que hacer una serie de cambios acá, que estamos listos. Y sin embargo, cuando llegamos a la realidad de las cosas, seguimos cortando árboles de la misma forma, seguimos sacando cobre de la misma manera y seguimos exportando y siguen siendo las cosas más principales que hacemos. Sí. Nosotros tenemos, tú sabes que lo tengo publicado en un libro que saqué hace tiempo que se llama Hacia un Nuevo Pacto. La estructura exportadora de Chile de hoy es más o menos la misma que teníamos hace casi 50 años. Incluso más, francamente. Pero también es cierto que los intentos, digamos, que hemos hecho algunos cuando nos ha tocado tener responsabilidades públicas, han sido abortados. Como tú sabes, yo cuando estuve en Codelco fundé Codelcotec, una filial tecnológica, la cerraron en el gobierno siguiente, lancé la iniciativa Cobre Verde, chao. O sea, y esto le ha pasado, no sé, le pasó a Vitrán con el salitre en la Corfo, le han pasado. O sea, ha habido intentos, y lo que pasa es que yo creo que en Chile, también lo discutió en algunos libros, creo que el escepticismo respecto de nuestra capacidad como país de desarrollar nuevos sectores productivos de punta, de colocarnos en la punta, ¿no? De mirar a la cara a Elon Musk y decirle, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Auto eléctrico? Vamos. No creemos eso. No nos creemos capaces. Y un elemento de eso es real. Porque, por ejemplo, por darte un ejemplo de miles, ¿no? Hasta el día de hoy, alrededor del 65% de la población adulta de Chile es analfabeta funcional. ¿Qué significa analfabetismo funcional? Significa que si bien sabe leer, que se agarra a esto, va a poder decir Marley Coffee, ¿no? Pero no entiende lo que lee, no entiende instrucciones. Que si bien sabe sumar, no sabe usar matemáticas para resolver un problema simple, como por ejemplo la combinación de una fórmula para hacer, no sé, leche para la guagua. No, la hacen intuitivamente, no siguen instrucciones. No saben leer mapas, cosa que fue un problema cuando se implementó el Transantiago, por si acaso, del que no se ha hablado mucho. Y si vemos la situación de los liceos públicos, lo único que estamos haciendo es destruir el sistema educativo. Hoy están peor que antes. Hoy es tan peor la educación pública que antes de la Revolución Pingüina. Entonces, un país que tiene 65% de analfabetismo funcional no le va a competir a Elon Musk, ni a los coreanos, ni a los israelíes.
Y ese es como el problema. Ok, pero yo quiero ir al... No un problema de pura voluntad. Pero me parece interesante porque está llamémoslo así, la política de los discursos. Y para eso hay épocas donde esas cosas compiten. Elecciones se llaman. Sí. Y por lo tanto tú tiras discurso y vas a hacer y vas a hacer. Sí. Después viene una época donde teóricamente uno debiera sacar cuenta de qué tanto de esas cosas, de las cosas trascendentales, ¿no? Pero que te cambian el país para bien y que te dejan poniendo la pelota ahí con el arquero botado para que tú hagas el gol, eventualmente funciona. Y nos damos cuenta que por alguna razón siempre encontramos una excusa para volver a hacer lo mismo. Para no hacer eso, claro. Entonces, ¿cómo tú que has estudiado varios países distintos, cómo se rompe esa inercia? Es que es súper difícil porque, por ejemplo, déjame hablar de lo que te acabo de decir, del problema educativo. Corea del Sur, que hoy en día es un país desarrollado, ¿no? Y que cuando yo era niño era un país subdesarrollado, ¿cierto? Era un país pobre a mediados del siglo XX, destruido, colonizado, humillado, o sea, una cosa que no había nada ahí. Bueno, ellos estuvieron como 25 años invirtiendo en un sistema educativo de excelencia, pero ellos pasaron una ley que me parece que establecía que los salarios de los profesores tenían que ser equivalentes a los de los ingenieros en las compañías multinacionales que tenían. Y por lo tanto, el sector educativo absorbía a gente muy talentosa, que en vez de ser ingeniero, en vez de ser, qué sé yo, abogado, eran profesores de colegio, porque era una muy buena carrera. Y si tú miras los indicadores, estos mismos indicadores educativos, nosotros éramos mucho mejores en educación en la época de los radicales, por así decirlo. La educación chilena era mucho mejor que la pública. Claro, la pública, y toda, que Corea. Corea nos pasó, pero disparado para el otro lado. Y a partir de esa inversión que hicieron, claro, se pudieron plantear ser de punta en todas las áreas. Hoy en día son de punta en las artes, en la serie, en la música, en la industria. ¿Sí? Entonces, el problema que tiene esto es que requiere inversiones de largo plazo, de distinto tipo. Yo estoy hablando de la educativa, también podemos hablar de infraestructura. Durante la época de la concertación, que hoy en día casi una mala palabra, pero ya un poquito menos, creo, tú sabes que tuvimos los años dorados de la inversión en infraestructura en Chile. En esos tiempos, para ser súper transparente, en los tiempos en que Lagos fue ministro de Obras Públicas y después presidente, Chile invirtió entre 3 y 3,5% del PIB en infraestructura pública, privada, concesiones, lo que tú quieras. Estábamos invirtiendo 3 a 3,5% del PIB. Y los que tenemos la edad para recordar lo que pasaba en esa época, nos recordamos que Chile fue puntero en infraestructura de los países emergentes. La gente venía de otros países latinoamericanos y no podía creer las carreteras, los puertos, los embalses, no podían creerlo. Bueno, hoy en día llevamos como 20 años invirtiendo 1/3 de eso. 1,5%. Y se nota, ya no tenemos una infraestructura de punta y no somos tan atractivos para hacer nuevos proyectos productivos. Entonces, lo que te quiero decir es que eso era posible, ¿por qué? Porque durante una época, por unas casualidades históricas, se dio en Chile que hubo una coalición que gobernó mucho tiempo y pudo, ¿no?, poner como un escenario en algunas cosas, no en todas, porque en algunas no lo hicieron, alguna perspectiva más de largo plazo que tuvo unos efectos enormes. En los países que tú me preguntas cómo lo hicieron, cada uno lo hizo diferente. Corea lo hizo con una dictadura, para decirlo, ¿no? Fue una dictadura que le dio como perspectiva de largo plazo. Singapur también, es una especie de monarquía dictatorial, una cosa medio así, con visos democráticos, ¿no? Pero otros países, Irlanda, por ejemplo, ¿no? Irlanda, Israel, son países que por distintas razones, básicamente por sus heridas históricas, los distintos partidos en pugna, ¿no?, son capaces en ciertos temas estratégicos de decir, no, aquí no hay disputa. Aquí no hay disputa. ¿No? Aquí nos vamos, que en el caso de los israelíes obviamente tiene que ver con la cosa militar, de defensa, y por esa vía generan tecnología que se convierte en tecnología civil, ¿no? Hay un tema ahí, el desierto, el agua, todo ese tipo de cosas, las ven como estratégicas, ¿no? Y en el caso de Irlanda tenía también mucho que ver con educación, tenía que ver con su inferioridad con Inglaterra, ¿no? Ellos hicieron una apuesta hacia, por ejemplo, los sectores de servicios, competirle a Londres en la provisión de servicios, abogados, contadores, y ahora creo que Irlanda tiene un PIB per cápita más alto que Inglaterra, creo que en este momento es uno de los países más exitosos de Europa.
pero es porque los distintos partidos políticos que habían estado agarrándose a coscachos durante siglos, digamos, siglos, literalmente siglos, católico y protestante, y cuestión, No, o sea, el reguero muerto ni hablar. Claro, y además muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Llegaron a un punto en que dijeron, ¿sabéis qué? En esto no. Aquí vamos a hacer una apuesta estratégica como país. Nos vamos a poner de acuerdo, aquí están los empresarios. Entonces la pregunta es, usted, señor empresario, ¿a qué se compromete? ¿Qué sectores vamos a desarrollar? ¿Qué sectores de punta? ¿Con quién no las vamos a ver? ¿Con Elon Musk? ¿Con Amazon? ¿A quién vamos a desafiar? ¿Ah? Y el empresario te dice, ya, voy a hacer esto, pero ¿qué me va a dar usted, señor Estado? Bueno, yo le voy a dar infraestructura, le voy a capacitar a los trabajadores, capaz que le dé algunas franquicias tributarias, pero usted me va a garantizar empleo de calidad, ¿cierto? Empleo en buenas condiciones, bien pagado. Ya, pues, entonces, ¿qué hacen los sindicatos? Bueno, nosotros podemos hacer un acuerdo para que haya menos conflictividad laboral, pero eso significa que los trabajadores nuestros tienen que estar bien pagados. Tú, yo, te doy, acá. Eso es lo que se ve en todos esos países, de distinta manera, porque cada uno de esos países tiene, en el fondo, un sistema político, una historia, heridas, igual que nosotros, pero distintas. Entonces, uno no puede hacer el copy-paste para acá. Nuestro problema en Chile es que tenemos que encontrar la manera en que lleguemos a esto. Y fíjate cómo lo veo yo. Yo veo que todos estos dimes y diretes que han pasado con la constituyente y que fracasó y ahora están renegociando, es nuestro proceso de aprendizaje de eso. Yo creo que una de las grandes cosas que vamos a aprender con este proceso constituyente, que quizá termine siendo más relevante, no es la constitución que termine saliendo, capaz, que igual es importante obviamente, sino cómo vamos a aprender a negociar acuerdos en que todos ponen algo y reciben algo y el país sale adelante por eso. Vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Y estás optimista en eso? Sí, yo sí estoy optimista. Estoy optimista porque ¿Qué señales yo estaba pesimista el día siguiente del plebiscito, estaba súper pesimista porque honestamente creía que todo el mundo estaba mintiendo, para ser súper sincero, ¿no? La derecha estaba mintiendo cuando decía que iba a continuar con la cuestión, ¿no? La izquierda mentía que quería reformar después de aprobar. Y yo creo que había un poquito de mentira. Pero en los días que han pasado me he dado cuenta que hay una genuina voluntad, no de todos los sectores, pero de suficientes sectores como para proyectar un proceso. Así que estoy un poquito más optimista. A ver, creo que podemos una de las cosas que ha pasado, Óscar, y que creo que es interesante, no solamente de que por lo menos se habla, cuando tú ya partes hablando de determinado proceso, es cierto que las palabras son vacías y eventualmente pueden terminar sin ser actos, pero de alguna manera te comprometen, porque hay personas que las dicen, hay personas detrás de la voz. Ahora, me gustó el símil que hiciste básicamente con ponerse de acuerdo en términos de, a ver, no quiero decir donde todos vamos a ganar, sino que cuál es nuestra forma de sentirnos cómodos, suficientemente cómodos en un escenario donde cada cual desarrolle su experiencia. Claro, es que un modelo de desarrollo, una estrategia de desarrollo tiene varios componentes, ¿no? Hay un primer componente que no existe hoy en día y no existe hace mucho tiempo, que es la comprensión, ¿no? Que es que cuando yo llegué de Chile, con mi familia a Chile desde el exilio, yo un cabro chico llegando a la universidad, en los años 90, uno se subía a un taxi y te hablaban de los malditos packings. Me tenían un guatón con los packings. Y para los jóvenes, los packings son las instalaciones de la fruta, digamos. Claro. Porque los packings eran el símbolo de la industrialización del campo, claro, ¿no? Y del éxito exportador frutero de Chile. Y los packings, y esa era nuestra estrategia. Y hasta la gente más de izquierda que odiaba el modelo, destacaba, le encontraba choreza la cuestión de los packings, ¿cierto? Entonces la gente en Chile entendía que Chile tenía una estrategia de desarrollo de agarrar los recursos naturales, que los tenía subutilizados, y maximizar nuestra exportación y por esa vía desarrollar el país, con infraestructura, con acuerdos comerciales bilaterales, diferente de la dictadura que se abría sola, no pedía nada a cambio, no, nosotros negociando acuerdos de comercio con los primeros en negociar con China, los primeros en negociar con la Unión Europea, los primeros en negociar con el NAFTA, con Canadá, México, Estados Unidos, o sea, y todo el mundo entendía esa estrategia, incluso la gente que estaba en desacuerdo la entendía, porque lo primero que tú tienes que tener es que la gente entienda la estrategia de desarrollo de Chile. Y yo les pregunto a las personas que están escuchándome ahora, ¿usted entiende cuál es la estrategia de desarrollo de Chile?
Hoy. Ninguna. Imágenes, la única imagen que mucha gente puede tener, digamos, son barcos llenos de láminas de cobre. Pero eso no es una estrategia, eso es lo que siempre hemos hecho. Bien. Eso es más de lo mismo. Eso no es una estrategia de desarrollo, porque desarrollo es hacer algo diferente a lo que hacías antes, y eso es lo mismo. Yo creo que lamentablemente desde hace como 15 años, la clase política no entiende la propia clase política. Los propios presidentes que hemos tenido no te saben explicar cuál es la estrategia de desarrollo. Mucho menos va a poder la gente. Entonces, lo primero es que comprensión. Tenemos que entender cuál es nuestra estrategia de desarrollo. Segundo, contribución. La gente tiene que entender qué es lo que tiene que entregar para esa estrategia de desarrollo. En los años de la concertación la gente lo entendía. Tenía que educar a sus hijos, a pesar de que ellos no habían tenido educación completa o universitaria. Tenía que ahorrar, tenía que comprar una casa, ¿no? Contribución. ¿Qué es lo que tengo que contribuir? Y lo tercero es la compensación, ¿no es cierto? La compensación. ¿No? Y la compensación es, bueno, yo entiendo la estrategia de desarrollo, entiendo lo que se me pide como ciudadano, como trabajador o trabajadora, como estudiante, ¿no? Y cómo voy ahí, en el viejo chileno el cómo voy ahí, ¿no? Y cómo voy ahí lo entiendo. ¿Cómo voy ahí? En la época de la concertación estaba clarísimo, ¿no? La mitad de la población de Chile o más estaba bajo la línea de la pobreza, vamos a salir de la pobreza. Y sacamos a, entonces, 30, 40% de la población de la pobreza. Eso es un cómo voy ahí. Por primera vez chilenos tuvieron auto, por primera vez hubo chilenos que viajaban al exterior, etcétera, etcétera. Primera generación en ir a la universidad. Hay un cómo voy ahí. Y la gente entendía ese contrato. Alguna gente no lo encontraba óptimo. Alguna gente decía, además tenemos que avanzar más rápido en equidad, además el medio ambiente, además género, además... Y legítimamente no estaba satisfecha con esa combinación de... ¿no es cierto? Comprensión, contribución y compensación, 3C, ¿no es cierto? Pero lo encontraba suficiente, como tú dices, lo encontraba, ya está bien, no es lo óptimo, pero es aceptable, démosle, ¿no es cierto? Eso es lo que no tenemos hoy. Y honestamente yo no veo al liderazgo político tratando de hacer eso tampoco. No lo veo. O sea, genuinamente no lo veo. Veo mucha gente diciendo no a cosas. Sí. No quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro, no quiero hacer esto. Eso está clarito. O sea, la gente comunicacionalmente entiende... eso es un tic, llámalo así. Sí, estoy en contra del TPP, estoy en contra de esto, estoy en contra de lo otro, ya está bien, estoy en contra de todas estas cosas. Ya, pero ¿estoy a favor de qué? Y cuando te dicen a favor de qué, te dicen unas vaguedades, así, es que la cosa inclusiva. Porque a favor de qué, en el caso del taxista al que yo me subía, él lo tenía clarito, no era una cosa así como extraña, no eran los packing. Era bien packing, concreto, ¿me entiendes? Era infraestructura, eran carreteras, eran exportaciones, era clarito. Eso falta. Falta la comprensión, falta cuál es la contribución y la compensación. Y sin eso no hay un modelo de desarrollo. Ok. Lo que ha reemplazado mucho estas ideas conjuntas de a ver para dónde ir es, y quizá es uno de los problemas que estamos viviendo hoy día, Óscar, es que de alguna manera se ha sustituido la mirada holística o integral de modelo de desarrollo que tú llamas por, y vuelvo a algo que ya estamos discutiendo, por tener súper claro lo que no te gusta. Claro. Entonces uno se hace doctor en filosofía en lo que no me gusta. Exacto. Y no pasa de segunda preparatoria, ya me puse viejo ahí, de segundo básico en básicamente lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que importa? Claro. ¿Cómo se cierra esa ecuación para que de alguna manera se canalice mejor? Yo llevo mucho tiempo quejándome de los políticos, como tú sabes, ¿no? De hecho, como que mi propia experiencia en Codelco no fue muy buena en ese sentido, ¿no? Creo yo, sentí que no salí con mejor impresión de la política chilena de la que entré, por así decirlo, ¿no? Que fue el único periodo en que yo tenía un cargo ahí. En fin. Pero yo creo que he llegado a la conclusión de que ese no es el problema. Yo creo que aquí aplica este dicho de Guaso, ¿no? No es culpa del chancho, sino del que le da frecho. Yo creo que el problema lo tenemos todos los chilenos, los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Nosotros tenemos que tomar la decisión de exigirle eso a la política, porque si no le exigimos eso, si le exigimos más bien la chuchoca, la veleíta, la tontera,
¿no? La promesa demagógica, populista, ¿no? El discurso de odio, el discurso de división. Si eso es lo que nos satisface y todo el tiempo le estamos señalizando a los políticos a través del rating, a través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de todo, de las votaciones, que premiamos eso, o sea que cualquier político, que el tipo o la tipa más odiosa, esa es la que llega a ser senador, esa es la que llega a ser diputado, no la persona que está tratando de tener una visión de Estado, ¿no? Estratégica. Bueno, si los chilenos y chilenas no toman la decisión de premiar lo otro, no va a ocurrir, porque la política al final del día es una actividad profesional, ¿no? Y los políticos van a reaccionar a los incentivos como en cualquier actividad, ¿no? Y van a hacer lo que sienten que el público le demanda, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que esto es una decisión de los chilenos y las chilenas. Y yo sugiero mirar lo que nos pasó con el proceso constituyente. A ver. Porque yo creo que es una gran lección, ¿no? Es una gran lección porque si algo fue la convención constituyente, fue por así decirlo, se nos soltaron todas las trenzas en términos de la política de identidad, el show, ¿no? La performance, los discursos divisivos, de odio, ninguneadores, la arrogancia, la irresponsabilidad de un señor votando en la ducha, o sea, soltaron, o sea, ahí fueron premiados todos esos comportamientos y condujo a lo que me parece que la mayor parte de los chilenos y chilenas consideraron que fue un resultado extremadamente insatisfactorio. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, no tengo cómo demostrarlo, yo tengo la impresión de que, aparte del 62% de los chilenos que votaron rechazo, yo conozco personalmente, y puede que haya muchos más, personas que votaron apruebo esperando que ganara el rechazo, ¿no? Y personas que votaron apruebo y que genuinamente consideraban que era un pésimo documento, pero por lealtad política, porque no había que votar con la derecha o porque no sé qué, votaban. O sea, la cantidad de gente que encontraba malo este documento, el resultado del payaseo que hubo ahí en la Convención Constituyente era muy grande. Entonces yo lo que sugiero es otra cosa. No, sugiero, en vez de seguir así como eso, porque ya todos entendemos esto, no necesitamos más análisis de eso. Lo que necesitamos es aprender la lección. Porque la constituyente la elegimos los chilenos. Sí. No salió, no. Los chilenos, usted la eligió. Si no fue a votar, también la eligió. Exacto. ¿O no? Obvio. Entonces, Obvio. asumamos la gente que no va a votar siempre, por definición, favorece a quien ganó. Entonces después tuvimos que movernos todos, 13 millones de personas, para pararle los carros a algo que había sido culpa nuestra. Ahora, si no queremos aceptar eso, si no queremos mirarlo a la cara, o sea, si prefieren escuchar y decir a alguien que les diga, no, si es problema de otro, alguien causó el problema, no usted. No, yo digo que usted lo causó. Y yo también. Ya. Esa es la lección que tenemos que aprender. Ok. Yo me imagino que debe haber mucha gente que está en este momento tratando de sacar conclusiones de esta situación. Por lo menos hay ciertas cosas, con el poco tiempo que me queda, es la última pregunta que te voy a hacer, que me parece interesante. A ver, de pronto aparecieron en nuestro relato cotidiano situaciones que nos encantaba verlos como parte de la cultura general del país, pero no necesariamente en las leyes y en las cosas. Por ejemplo, la posición de los pueblos originarios. Claro. O, por ejemplo, una reforma a estos mismos políticos que nosotros decimos que son una mierda, pero resulta que no queremos que nos cambien el Senado y que eventualmente lleguen las cosas de otra manera. Es decir, pasaron cosas y lo que te quiero preguntar es, ¿cuáles son a tu juicio, de todas las cosas que eventualmente pudieron haber hecho que las personas, después de haber votado, pero mayoritariamente por una constitución constituida por este grupo convencional, haya votado en contra, en términos específicos? Sí. ¿Qué fue lo que primó? ¿Primó la pluriculturalidad? ¿Primó la situación de los cambios de sistemas políticos jurídicos? ¿Cómo lo ves tú ahí? Mira, yo creo que en cada uno de estos temas había una manera de hacer estos temas que los chilenos hubieran respaldado. ¿Ya? O sea, la manera en que se instaló el tema de la plurinacionalidad, yo soy partidario de la plurinacionalidad, por si acaso, pero entendida de otra manera de la que se entendió en ese documento. Por eso rechacé el documento.
¿ya? Hay una manera de tener una nación plurinacional que no divide al país. Si quieren, para eso quizá hay que cambiar las palabras y no llamarlo plurinacional, sino pluricultural, en fin, da lo mismo. Hay una manera de tener un rol, ¿no es cierto?, con cierto nivel de carácter, ¿no? Incluso de autonomía en ciertos territorios específicos, ¿no es cierto?, de las naciones originarias, que no nos lleva a esta locura de que había 12 sistemas de justicia y unas cosas que eran como realmente bien exóticas, ¿no? En Estados Unidos existen regímenes de ese estilo para las naciones originarias. Incluso tienen sus propios jueces, por si acaso. Sí. ¿Ya? En Nueva Zelanda se eligen parlamentarios, digamos, por un distrito especial nacional, 2 distritos creo que son nacionales, que tienen que ver con los maoríes. O sea, esto no es una cosa de... No es nuevo. No es nuevo ni se inventó en Bolivia. ¿Ya? Entonces, había una manera de hacer eso bien, ¿correcto? Pero no se hizo bien. Se hizo chabacanamente. Se hizo privilegiando la política de identidad y el payaseo, en vez de hacer las cosas bien. Entonces yo, que soy un partidario de esa plurinacionalidad, me vi obligado por un tema ético, por un tema de integridad intelectual, literalmente frente a mis estudiantes en la universidad, de decir la verdad, cueste lo que cueste, y decir eso está mal hecho. Así como estuvo mal hecho eso, estuvo mal hecho el diseño del sistema político. Mira, te está hablando alguien que es partidario de los sistemas parlamentarios. Pero yo te acepto que puede haber un sistema parlamentario, presidencial, en fin, distinto, semipresidencial, pero lo que nosotros teníamos era un imbunche, que no iba a funcionar técnicamente, no iba a funcionar. ¿Me entiendes? Lo mismo se puede decir respecto a la separación de poderes. El documento que teníamos permitía a una mayoría simple de 50% más 1 en el Parlamento cambiar las leyes electorales para favorecerse y perpetuarse en el poder. Solo eso ya era suficiente para votar rechazo, ¿no? Eso es como un mecanismo totalitario en sí mismo. Entonces, el problema no era los temas, no era ni la paridad de género, ni el reconocimiento de los pueblos indígenas, ni los derechos sociales, que también se pueden hacer bien. Ninguno de esos temas, todos los cuales soy partidario y siempre he sido partidario. En los aderezos. El problema es que esto se hizo mal. Se hizo mal, es de mala calidad. No es cierto que los chilenos rechazaron este documento porque fuera demasiado avanzado. Eso puede ser satisfactorio para algunas de las personas que condujeron este proceso al fracaso. No es cierto. Lo que es cierto es que era un mal documento para lograr esos cambios. Y lo que los chilenos les están dando ahora, con mucha timidez según las encuestas, es una segunda oportunidad para hacer esto bien. Y yo sugiero hacerlo bien. Bueno, Óscar, voy a dar un tiempecito, así como llamémoslo 2 o 3 meses. Para ver qué pasa. Para ver qué pasa y volvemos a conversar y a ver si es que hay atisbos de signos que te parecen a ti, sí, que cambian la ecuación. Yo estoy optimista, yo veo que la cosa, siempre hay enredo, no se enreden con que los dimidiretes, que la mesa allá, hay 3 cosas que no se tienen que mirar de cerca. ¿Cómo se hacen salchichas? Nunca miren cómo se hacen las salchichas. No, nunca. El ballet se mira de lejos, porque de cerca se ve que transpiran, ¿no? Es de lejos el ballet. Y la política. Mírenla de lejos, tranquilo. Denle su tiempo. Mírenla de lejos, pero oiga, mírenla de lejos, pero atentamente. O sea, atentamente. Mirar de lejos no significa despegarse. Exactamente. Gracias, Óscar. Gracias a ti. Muy bien. Estábamos conversando con Óscar justamente sobre las posibilidades de que se armen